es largo, yo les pasé las fichas, está pesadito, pero es fácil. Pasa lo mismo que con lípidos. Vieron que lípidos, quizás la ficha es larga, pero decís es una tontera, es 10 veces más fácil que hidratos de carbono, porque no tiene tanta fórmula química, no tiene tanta cosita en detalle. Proteínas, para mí es lo mismo. Y ácidos nucleicos, yo creo que en una clase lo liquidamos porque tiene 30 hojas nada más. Entonces no nos queda nada. Terminamos de ver proteínas, que para mí en 3 clases lo metemos, y terminamos ácido nucleico y ya está. Así que lo ideal sería hacer martes, miércoles y jueves proteína, viernes ácidos nucleicos. Bueno, vamos con esto. Arrancamos con proteínas. Primero y principal, nosotros cuando hablamos de las proteínas, son nuestros compuestos más abundantes del cuerpo. Aproximadamente un 50% del peso de los tejidos suele ser proteínas. Imagínate el músculo. Es casi todo proteína el músculo. Es un montón de tejidos que en su gran mayoría están formados por proteínas. Ahora, fuera de la parte estructural, las proteínas tienen 500.000 de funciones. ¿Por qué 500.000 de funciones? Yo estas se las voy a explicar con mis palabras. Primero se las leo y ahora se las explico. Función catalítica, función reguladora, estructural, función de transporte y función de defensa. Vamos a explicarlo con mis palabras. Función catalítica. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos las clases pasadas que cuando hacíamos una reacción química era, por ejemplo, transformar A en B? Es decir, transformar un sustrato en un producto. Y esto lo hacía una molécula que se llamaba enzima. ¿Qué hacía la enzima? Agarraba A, lo modificaba, formaba B. Bueno, ¿adivina qué? Las enzimas son proteínas, están formadas por cadenas de aminoácidos. Entonces, ¿qué hacen? Tiene función catalítica, función de catálisis. Función catalítica es esto, que yo participo en una reacción química. Función reguladora. Básicamente, vos tenés un montón de proteínas, un montón de hormonas, perdón, en tu cuerpo, que son proteínas. Ejemplo, todo lo que sería, por ejemplo, hay una hormona que se llama la hormona del crecimiento, que es una hormona que nosotros tenemos en los primeros años de vida, sobre todo, que se la conoce como GH o también conocida como hormona del crecimiento. Esta es una proteína. Por ejemplo, la insulina. La insulina en realidad no es una proteína, es un polipéptido, pero lo mismo. Ahora en un ratito lo vemos. Proteína es cadena muy, muy larga de aminoácidos. Polipéptido es una cadena un poquito más chiquita de aminoácidos. Pero, por ejemplo, insulina, hormona del crecimiento, tienen funciones reguladoras y están formadas por cadenas de aminoácidos. Otro ejemplo, las proteínas a vos te forman parte de tus membranas plasmáticas. Esto yo se los repetí 20 veces. Tu membrana plasmática estaba formada por fosfolípidos, hidratos de carbono, que el otro día vimos que básicamente eran los glucolípidos, los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos, que eran los que miran hacia afuera de la célula. Y además en tu membrana plasmática tenés proteínas. Voy a hacer un dibujito acá un poquito más simple. Vos cuando tenés proteínas formándote parte de tu membrana plasmática, estas proteínas, por ejemplo, te pueden formar canales. Canal, llámese un tubo cilindro hueco que te permite que haya moléculas que entren y salgan de la célula. Por ejemplo, estas proteínas pueden actuar como receptoras. ¿Qué es un receptor? Un receptor es una molécula que recibe algo, por eso es receptor, y lo traduce, por así decir, adentro de la célula. Hágase de cuenta que esta molécula es la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica, que como es polipeptídica, que en un rato lo vamos a ver, es una macromolécula que no puede entrar a la célula. Si no puede entrar a la célula, ¿cómo hace la insulina para decirle a la célula, che, necesito que me saques la glucosa de la sangre y me la metas acá adentro, porque la tengo que sacar de la sangre? La insulina viene, se une a una proteína de membrana, que es un receptor, y el receptor es como que capta la insulina en una señal química y traduce una señal química hacia el interior de la célula que hace lo mismo que hace la insulina. Eso es un receptor, es alguien que traduce información. La insulina viene, me dice algo y yo hago como un teléfono descompuesto y paso esa información para adentro. Entonces, ¿qué hacen las proteínas de tu cuerpo? Te forman parte de los tejidos, por ejemplo, te forman los músculos. Tienen funciones reguladoras porque te forman hormonas y te regulan el metabolismo, por ejemplo, del cuerpo o el crecimiento del cuerpo. Tienen acciones catalíticas porque te forman a las enzimas, que son las que hacen que una molécula se convierta en otra. Tienen funciones de transporte. Por ejemplo, nosotros, cuando recibimos el oxígeno que viene de los pulmones, que esto yo un poquito les conté cuando vimos sistema respiratorio, el oxígeno pasa a tu sangre, perfecto. Cuando el oxígeno, paren que hice cualquier cosa de dibujo, denme un segundito, tuki, pulmón, ta. Bien. Básicamente yo esto se los conté en sistema respiratorio. Tu sistema respiratorio capta oxígeno del medio por medio de una inspiración, lo lleva a los pulmones y de los pulmones vos lo tenés que pasar a la sangre. Y después se transporta en sangre. Bien, buenísimo. Pero acá hay un detalle. El oxígeno no se transporta libre en la sangre. Entra
a tus células, que son los glóbulos rojos, y tus glóbulos rojos adentro tienen una proteína que se encarga de unirse al oxígeno, que se la conoce como hemoglobina. Entonces, ¿qué hace acá la hemoglobina? Lleva oxígeno. Por ejemplo, ayer lo vimos, las lipoproteínas son un conjunto de lípidos y proteínas que llevan directamente lípidos. Esa lipoproteína está compuesta también por una parte proteica. Entonces, ¿qué hacen mis proteínas? Transporte de sustancias. Y la última, funciones defensivas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los anticuerpos? Que los anticuerpos son unas moléculas que forma tu cuerpo cuando te entra un bichito o algo extraño conocido como antígeno extraño. Bueno, adivina qué es esto. Una proteína. Tus inmunoglobulinas o tus anticuerpos son proteínas. Entonces, tus proteínas tienen 500.000 de funciones dentro de tu cuerpo. Transporte, participan en reacciones químicas, te regulan el metabolismo del cuerpo, te forman parte de los tejidos, te forman parte del sistema de defensa, te forman canales, te forman receptores. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con el contenido, pero quédense con esto, tienen un montón de funciones. Ahora sí, nos vamos a la parte química. Básicamente, las proteínas tienen una composición química que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, hasta acá como veníamos viendo, y nitrógeno. Y algunas veces pueden contener también azufre. Esto de aislamiento y purificación, que lo tienen ahí en una partecita de la ficha, lo vamos a ver en un rato, porque esto de aislamiento y purificación es lo que más adelante ustedes van a leer como electroforesis. La electroforesis es básicamente un método que a mí me permite separar proteínas por medio de carga eléctrica. Esto lo vemos más adelante, no se las quiero complicar ahora, pero vos imagínate que tengas una proteína de este tamaño y una proteína de este tamaño, ¿sí? Como estas proteínas son diferentes, porque ponele que sea una proteína más grande, porque tenga una estructura química diferente, yo se los voy a hacer muy simple, son proteínas que básicamente migran o se desplazan de forma diferente. La electroforesis es un proceso por el cual vos acá ponés, por ejemplo, tu sangre, que tiene diferentes tipos de proteínas, dentro de ellas tenés proteínas más chiquititas y proteínas más grandes, o más pesadas y menos pesadas, aplicás corriente eléctrica acá, tus proteínas en general tienen carga negativa, y tus proteínas con carga eléctrica negativa migran hacia el polo positivo. Como algunas son más grandes y otras son más chiquititas, las más chiquititas pueden migrar más rápido y se alejan más. Las más grandes migran menos. Entonces, a vos, en una electroforesis, te queda básicamente separado en bandas tus proteínas más grandes, las medianas y las chiquititas. Esto, muy resumidamente, lo vamos a ver después, bien en específico, cómo se hace una electroforesis, cuál es la técnica, etc, etc. Pero básicamente, la estructura que tiene la proteína a mí me permite separarlas, porque no todas las proteínas son iguales, no todas están formadas por los mismos aminoácidos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nuestras proteínas, uno, están formadas por los aminoácidos, y dos, los aminoácidos están formadas ¿por qué? Por un carbono, básicamente grupos de carbono, oxígenos, hidrógenos y nitrógeno. Súper importante esto. ¿Quién es mi unidad estructural dentro de una proteína? Son los aminoácidos. Mi proteína está unida por, básicamente, conjuntos de aminoácidos. Aminoácido, más aminoácido, más aminoácido. ¿Mi proteína qué era entonces? Un polímero. Y mi polímero estaba formado por estructuras más pequeñas, que en este caso son los aminoácidos, que son los monómeros. Esto que está acá es básicamente mi cadena de aminoácidos, que ahora lo vamos a ver bien cómo está formada. Bien. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de un aminoácido? Los aminoácidos están formados por un grupo carboxilo, que es este que está acá, y acordate que el grupo carboxilo es básicamente carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, un grupo amino en el otro extremo, esto como el Padre Nuestro. En un extremo un grupo carboxilo y en otro el grupo amino. El grupo amino es NH2. Y en el medio, básicamente, tenemos un carbono que me une todo el resto, que se lo conoce como carbono alfa, un hidrógeno y la R, acordate que son cadenas laterales. Acá yo puedo tener otros tipos, puedo tener CH3, puedo tener CH2, CH3, esto va a ir cambiando dependiendo del aminoácido. Pero siempre la estructura de mi aminoácido va a ser así. En un extremo, un grupo carboxilo, en otro extremo, el grupo amino, y en el medio, el que me une todo esto, mi carbono alfa. Tu carbono alfa tiene el grupo carboxilo, el grupo amino, la cadena lateral y, básicamente,
un hidrógeno. Por eso, nosotros cuando vemos los aminoácidos, los vamos a conocer como alfa aminoácidos. ¿Por qué? Porque están unidos a partir del carbono alfa. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Ahora, cuando nosotros vemos las proteínas en una solución, las proteínas forman lo que se conoce como dispersiones coloidales. Básicamente, ¿qué sería una dispersión coloidal? Vos imaginate que mezclás en un vaso de agua granitos de azúcar o granitos de sal, ¿y qué va a pasar con la sal? La sal, básicamente, se disuelve. Entonces vos no vas a ver los granitos de sal. Eso es una solución o un sistema homogéneo. Una dispersión coloidal es cuando yo en una solución te pongo proteínas y las proteínas no se disuelven. Entonces, ¿qué te va a quedar a vos? Esto. Vas a ver macromoléculas metidas directamente en tu solución que nunca se va a disolver. Entonces son sistemas heterogéneos. ¿Por qué sistemas heterogéneos? Porque básicamente yo veo las dos fases. Veo el agua por un lado y veo la proteína por el otro. ¿Se entiende? Bien, eso es un sistema coloidal. Ahora, nuestras proteínas, obviamente, vos las podés romper. Así como yo uno aminoácidos para formar proteínas, tus proteínas vos las podés romper por un proceso conocido como hidrólisis. Acuérdense que todo lo que termina en lisis es degradación. Y cuando yo degrado una proteína, ¿qué voy a soltar? Voy a soltar directamente aminoácidos o voy a soltar pedazos, por así decir, más chiquitos, tipo de proteínas, como si yo la cortara en 3 pedazos, que se los conoce como péptidos. Nos vamos a quedar ahora con la parte de aminoácidos. Vamos a ir creciendo. Primero estudiamos aminoácidos, después estudiamos péptidos, después estudiamos proteínas. Aminoácidos, hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. 20 tipos de aminoácidos diferentes. Que básicamente es esto que dijimos recién. Un aminoácido está formado por su grupo carboxilo, el grupo amino y el carbono alfa en el medio unido a un hidrógeno y a una cadena lateral. Ahora, yo quiero que acá ustedes me digan una cosa. Este carbono alfa, ¿qué es? ¿A qué le suena? Este carbono alfa, si vos lo mirás, ¿no te suena algo? Bien, perfecto, mira, carbono quiral. Es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque está unido a 4 grupos diferentes. Grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y cadenas laterales. Entonces, si yo tengo, ahora les muestro eso. Si yo tengo un carbono quiral, básicamente, yo puedo tener isómeros también de aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen isómeros, excepto la glicina. Acá se las muestro. La glicina es un aminoácido que tiene hidrógeno e hidrógeno. Entonces, como tiene hidrógeno e hidrógeno, básicamente no tengo 4 grupos diferentes, no soy un carbono quiral. El resto, todos presentan, no me sale la palabra, isómeros. Que el isómero acá está determinado por el grupo amino. Si el grupo amino mira hacia la derecha, soy un D aminoácido. Si miro hacia la izquierda, soy un L aminoácido. Ojo con eso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener isómeros ópticos, que son, como son imágenes especulares, que son enantiómeros. Bien, esto que está acá son los aminoácidos. Ahora los vamos a ir viendo a uno por uno, pero fíjense cómo cada uno tiene la misma estructura: grupo carboxilo, grupo amino, carbono alfa, hidrógeno, y esto que está acá son las cadenas laterales. Cada uno tiene una cadena lateral diferente, ¿sí? Entonces, lo que diferencia a los 20 tipos de aminoácidos entre ellos son las cadenas laterales que tiene. La glicina, como tiene 2 hidrógenos, no presenta carbono quiral, no tiene entonces enantiómeros. Y hay un caso especial, que es la isoleucina y la treonina, porque son 2 aminoácidos que, si se fijan, tienen 2 carbonos asimétricos. Yo tengo básicamente mi carbono alfa. ¿Cómo sabes que es el carbono alfa? Porque es el que está unido al grupo carboxilo, al grupo amino, al hidrógeno y a esto que está acá, que es la cadena lateral. Y después tiene otro carbono, que si te fijas, este carbono también está unido a 4 grupos diferentes. Entonces tengo básicamente 2 estereoisómeros, perdón, 4 estereoisómeros. Acuérdense que la regla era 2 elevado a n, a la cantidad de carbonos quirales que nosotros teníamos. Y la treonina me pasa lo mismo. Mi carbono alfa, que es un carbono quiral, y si te fijas, este que está acá, también está unido a 4 grupos diferentes. Entonces tenemos 4 estereoisómeros en cada uno. Bien. Ahora, nosotros en general tenemos directamente L aminoácidos, al igual que los lípidos. Acuérdense que los lípidos son L, los hidratos de carbono que nosotros tenemos en general o que reconocemos son D, y las proteínas, o en específico los aminoácidos, también son de tipo L. Bien.
Esto es muy parecido a lo que vimos en lípidos, en el sentido de, vieron que ayer con lípidos, si nosotros no sabíamos las características químicas que tenía un lípido, después la aplicábamos a todos los lípidos, a los acilgliceroles, a las ceras, a los jabones, aplicamos la misma regla para todos. Bueno, esto es lo mismo. En general, los aminoácidos básicamente tienen lo que se conoce como carácter ácido-base. ¿Por qué carácter ácido-base? Porque tienen dos extremos. Un extremo, que es el extremo carboxilo, y el otro que es el extremo amino. El extremo carboxilo, nosotros ya lo vimos ayer con aminoácidos. Básicamente, este extremo carboxilo funciona como una molécula ácida. ¿Por qué funciona como una molécula ácida? Porque tiene la capacidad de disociarse y liberar protones. Entonces, si yo libero protones, soy un ácido. Y el grupo amino tiene la capacidad de captar protones y formarme, básicamente, amoníaco. Entonces, el grupo amino, se transforma, o en realidad funciona, como si fuese una base. No sé si dije amonio hace un rato, quise decir grupo amino, pero básicamente agarra lo que serían los hidrógenos y forma amoníaco. ¿Estamos bien con esto? Entonces, este funciona como base porque capta protones, este funciona como ácido porque libera protones. Entonces, en general, nosotros decimos que los aminoácidos son neutros. ¿Por qué neutros? Por esto, porque funciono como base y funciono como ácido. Entonces, es como que llego a un equilibrio. ¿Se entiende con eso? Bien. Y hay algunos, que acá viene el tema, que tienen dos grupos carboxilo. ¿Quiénes son? El aspartato y el glutamato, o ácido aspartico o ácido glutámico, es lo mismo. Estos aminoácidos tienen otro grupo carboxilo. Entonces, si tengo dos grupos carboxilo que funcionan como ácidos y el grupo amino que funciona como base, ¿qué soy? ¿Más ácido o más básico? Soy ácido. Estos son básicamente ácidos. Por eso se llama ácido glutámico, ácido aspartico, o glutamato y aspartato. ¿Se entiende? Bien. Y tenemos aminoácidos que funcionan más como bases. ¿Por qué funcionan más como bases? Porque básicamente tienen grupos básicos adicionales en sus cadenas laterales. Por ejemplo, aminoácidos que participan o que funcionan como bases son la lisina y la arginina. Entonces, si nosotros nos venimos acá y vemos a la lisina y a la arginina, tienen un grupo más amino. Entonces, si tengo un grupo más amino, ¿qué pasa? Me queda un carboxilo, básicamente, que es el que funciona como ácido, y tengo dos bases. Entonces, ¿qué soy? Básico. ¿Quiénes son los básicos? Lisina y arginina. Tengo aminoácidos que tienen azufre. Entonces los conoce como aminoácidos con azufre o aminoácidos azufrados, que básicamente son dos, que son la cisteína y la metionina, que en sus cadenas laterales tienen azufre. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante. Estos pueden formar básicamente puentes disulfuro. Puentes disulfuro es cuando yo uno un azufre con otro. Esto lo vemos en un ratito. Y tengo aminoácidos que básicamente tienen ciclos especiales. Por ejemplo, la prolina. ¿Por qué? Porque básicamente el carbono adyacente al grupo carboxilo termina cerrándome la cadena y formándome un ciclo. Entonces, este es un aminoácido de tipo cíclico. Esto se lo aprenden. ¿Quiénes son mis aminoácidos ácidos? Los dos que arrancan con ácido. Ácido glutámico o ácido aspartico. ¿Quiénes son los básicos? Lisina y arginina. ¿Quiénes son los que tienen azufre? Cisteína y metionina. ¿Quién es el cíclico? La prolina. Bien. Ahora, cuando nosotros empezamos a clasificar a todo lo que serían nuestros aminoácidos, los podemos clasificar de diferentes formas, según si son hidrofóbicos, si son hidrofílicos, según esto, según si tienen azufre, si no tienen azufre, según si son básicos, si son ácidos, o sea, tenemos diferentes tipos de clasificaciones de los aminoácidos. Nosotros ahora vamos a ver la clasificación directamente de los aminoácidos según lo que sería su cadena lateral, según la naturaleza de su cadena lateral. Acá hay una cosita que no sé si alguno llegó a leer todo esto. ¿Llegó a leer la ficha esta? Si no llegaron a leer la ficha esta, creo que mejor, porque se les iba a hacer un quilombo. Ok, bueno. Ahora les voy a explicar por qué. Porque hay una partecita como que no está explicada y cuando ustedes la leen es tipo un quilombo. Ahora se las voy a explicar bien y después les comento qué era. Pero básicamente,
Nosotros cuando clasificamos los aminoácidos los podemos clasificar así, de diferentes formas, según la cadena lateral, según si son hidrofílicos, si son hidrofóbicos, según si son ácidos, si son básicos. Nosotros en general, la clasificación, la más usada de todas, es la de la cadena lateral. Ahora, cada aminoácido se representa mediante una abreviatura de 3 letras o de una letra. Paren que se los muestro, porque esta es la parte que no está en la ficha. Después se las voy a poner yo en el apunte. Encima no se las puse acá, se las puse más adelante. Paren que la busco y se las muestro, porque si no es un quilombo. Esto que está acá. Cada aminoácido, que son todos estos, se representa con 3 letras. Esto es fácil: alanina, ALA, arginina, ARG, asparagina, ASN, ácido aspartico, ASP, cisteína, cis, glutamina, ácido glutámico, GLU, glicina, GLI. Esto es una tontera. Lo de las 3 letras es tipo lo sacás. ¿Cuál es el problema acá? Que también cada aminoácido se lo puede representar con una letra. Y esto sí, no tiene mucho sentido. Que es básicamente A, R, N, D, C, Q, E. Uno pensaría que ácido glutámico sería, por ejemplo, G, y no, es una E. Entonces, nosotros representamos los aminoácidos con el nombre, con 3 letras o con una letra. Por ejemplo, la Facu, en la ficha, les dicen, esto que está acá, ¿cómo lo llamás? Entonces te tenés que fijar más o menos por qué aminoácido está formado, lo tenés que llamar con el nombre completo según el aminoácido, con el código de 3 letras y básicamente con el código de una letra. Paren que vuelvo para atrás. Paren que vuelvo para atrás. No polares hidrofóbicos, polares hidrofílicas, ácidas con grupo carboxílico, básico con grupo amino. Sí, está perfecto. Sí, está perfecto. Acá, cuando los vemos, a los aminoácidos, los empezamos a clasificar directamente según esto, según su cadena lateral. Entonces, es según cómo los identificamos a cada uno. Pero sí, obviamente, dentro de esa clasificación, vamos a poner esa que acaba de decir Silvio recién. Por ejemplo, nosotros lo primero que vamos a definir es si un aminoácido, por ejemplo, es polar o es no polar. Acuérdense que los aminoácidos de tipo polares son los que les gusta el agua, ¿sí? Son los que les gusta el agua. Los no polares van a ser básicamente todos los aminoácidos que no les gusta el agua. Entonces, la parte más fácil para poder clasificarlo sería esa: polares y no polares. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver toda esta partecita de la cadena lateral de cada uno, lo tenemos que empezar a desarrollar con, por ejemplo, aminoácidos de tipo alifáticos, aminoácidos, por ejemplo, alifáticos neutros. Es una clasificación un poquito más jodida, por así decir. Voy primero con la clasificación más fácil, que es justamente esa que puso Silvia ahí, y después nos vamos con la otra. Entonces, nosotros, cuando empezamos a hablar, para que voy a abrir una hojita nueva, cuando empezamos a hablar de todo esto de los aminoácidos, vamos a clasificarlo primero como si fuesen aminoácidos que les gusta el agua y aminoácidos que no les gusta el agua. Aminoácidos que no les gusta el agua es lo mismo que vos vas a llamar como aminoácidos de tipo no polares. Aminoácidos que les gusta el agua es básicamente polares. Eso como lo principal y lo más importante de todo. Ahora, dependiendo los tipos de grupos que tenga un aminoácido, esto lo vimos recién, el aminoácido básicamente, si tiene un grupo carboxilo y un grupo amino, lo vas a llamar neutro. Si tiene grupos carboxilos de más, es ácido. Si tiene grupos aminos de más, es básico, ¿sí? Eso como lo más fácil de todo. Entonces, nosotros lo primero que vamos a decir son aminoácidos polares o no polares. Los polares son los que les gusta el agua. Que si son polares que les gusta el agua, son, por ejemplo, todos los que pueden llegar a formar puentes hidrógeno. Ahora se los voy a mostrar en las fórmulas químicas, pero estos forman enlaces, básicamente, hidrógeno-hidrógeno. Son los puentes hidrógeno. Ejemplo de estos aminoácidos, ahora los vemos, son, por ejemplo, la serina, la treonina, la asparagina. Ahora los vamos a ir viendo de a uno. Estos aminoácidos polares suelen ser aminoácidos polares de tipo neutros o sin carga. Después tenemos otros que son básicamente aminoácidos polares con carga negativa, que los que tienen carga negativa son básicamente los que son ácidos, o sea, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Estos son aminoácidos polares que les gusta el agua, pero negativos. Y después tenemos aminoácidos polares básicos o positivos. ¿Alguien entiende por qué los polares, o sea, los ácidos son negativos y los básicos son positivos? ¿Alguien hizo la relación? Cuando yo tengo grupos carboxilos y me comporto como ácido, acordate que el grupo carboxilo se disocia.
adquiere carga negativa y libera un protón que tiene carga positiva. Entonces, ¿yo qué me quedo? Con carga negativa. Y si soy básico, ¿qué hago? Mi grupo amino capta un protón que tiene carga positiva y formo básicamente el amoníaco. ¿Sí? Entonces, los básicos, carga positiva, los ácidos, carga negativa. ¿Estamos bien? Bien. Ok. Y los no polares, básicamente, son directamente los hidrofóbicos, que ahora vamos a ver que la mayoría de las veces las cadenas laterales de estos están como mirando hacia adentro de la proteína. Ahora los vemos bien a cada uno. Y después tenemos básicamente lo que serían los aminoácidos especiales, que son esos que les mostré recién. Los que tienen azufre, que son cisteína y metionina, y el cíclico, que sería la prolina directamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí nos vamos a la clasificación de cada uno según la cadena lateral. Vamos a arrancar con lo que serían los aminoácidos alifáticos neutros. ¿Qué es básicamente alifático? ¿Qué es que yo tengo un aminoácido de tipo alifático? Alifático es que la cadena lateral, la cadena R o la cadena lateral, está formada básicamente por cadenas abiertas. O sea, yo acá lo que me interesa es que sepan que no formo ciclos. No formo ciclos. Es una cadena abierta. Y eso es lo que sería básicamente un aminoácido alifático. Si soy neutro, ¿qué significa? Que tengo básicamente un grupo carboxilo y un grupo amino. Y en este caso tengo una cadena no polar, soy hidrofóbico. ¿Estamos bien con esto? Entonces, ok. Ejemplo. Vamos con la leucina, la isoleucina. Soy alifático. ¿Por qué soy alifático? Porque básicamente tengo una cadena, que la cadena puede ser lineal o puede ser ramificada, como estamos viendo acá. Soy neutro. ¿Por qué soy neutro? Porque básicamente tengo un grupo carboxilo y tengo un grupo amino. Ahora les muestro que en realidad el aminoácido, para poder tener esta carga negativa y esta carga positiva, el grupo carboxilo siempre cede el protón directamente al grupo amino. Eso lo vemos en 5. Por eso lo van a ver así y así. Eso en 2 segunditos se los explico, pero sería el grupo carboxilo y el grupo amino. Por lo tanto, no tengo carga. Es como que estas dos, básicamente es como ¿cómo se llama? Las simplificás, por así decir. Simplifico la positiva y simplifico la negativa. Entonces, tengo una carga neta, básicamente 0. No tengo ni carga positiva ni carga negativa. ¿Y por qué soy no polar? Básicamente porque la cadena está formada por enlaces de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces, como tengo enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno, no se genera electronegatividad, no se generan básicamente polos eléctricos. Y como yo no genero polos eléctricos, por ejemplo, tampoco tengo grupos hidroxilos, no reaccionamos con el agua. Yo no reacciono con el agua y nada, soy no polar. Ejemplo. A ver, paren, que quiero ver si los tengo acá. Sí, acá los tenemos. Ejemplo, la glicina. La glicina tiene como cadena lateral, esta sería mi cadena lateral, un hidrógeno, nada más que eso. Es el aminoácido más simple de todos. Tengo mi grupo carboxilo, mi grupo amino, mi carbono alfa, el hidrógeno que debería estar sí o sí, y como mi cadena lateral, un hidrógeno. Entonces, ¿es alifático por qué? Porque no tiene anillos, no tiene grupos que tengan mucha carga eléctrica y básicamente no reaccionamos con agua. ¿Es quiral? No es quiral. ¿Por qué? Porque este carbono alfa básicamente está unido a dos grupos iguales, en este caso que es el hidrógeno. Vamos con la alanina. Alanina tiene como cadena lateral el grupo metilo. El grupo metilo básicamente es un grupo hidrocarbonado, es carbono con 3 moléculas de hidrógeno y es una molécula, el grupo metilo, apolar, no reacciona bien con el agua. Como no reacciona bien con el agua, acuérdense que soy neutro porque tengo grupo carboxilo y grupo amino por igual, básicamente somos un aminoácido alifático no polar neutro. Otro ejemplo, la valina. La valina, la leucina y la isoleucina son otros ejemplos. La valina tiene en este caso como cadena lateral CH, CH3, CH3, o sea, un carbono con un hidrógeno y 2 grupos metilo. Esto es una cadena de tipo ramificada. Como tengo cadenas de carbono e hidrógeno, soy básicamente molécula apolar. Es ramificada, tengo misma cantidad de grupo carboxilo y de grupo amino, soy neutro. Otro ejemplo, la leucina. Es lo mismo, cadenas hidrocarbonadas, pero un poquito más ramificadas. Tengo grupo metileno, tengo un carbono con un hidrógeno y 2, básicamente, grupos metilo. Soy hidrofóbica, misma cantidad de grupo carboxilo y amino. Isoleucina, cadena ramificada. Acá tengo 2 carbonos quirales, fíjense la diferencia. Grupo metileno, grupo metilo. Hidrógeno, grupo metilo. Entonces,
Nosotros que estamos viendo acá, que son todos apolares. ¿Por qué son todos apolares? Porque todos están formados por carbono e hidrógeno, nada más. Y el carbono y el hidrógeno no reaccionan bien con el agua. Entonces, esto a mí me hace apolar, ya sea si tengo CH, si tengo CH2 o si tengo CH3. Cualquiera de estos me hace apolar. Soy alifática, ¿por qué? Porque soy lineal o ramificada, no formo ciclos. Y soy neutra porque tengo la misma cantidad de grupos carboxilos que de grupos amino. Más grande es mi cadena de carbonos, menos soluble en agua voy a ser. Lo mismo que nos pasaba con los lípidos. Si yo extiendo mi cadena de carbonos, menos soluble en agua voy a ser. Esta es la misma teoría que los lípidos. ¿Estamos bien con esto? Bien. Después tenemos a los aminoácidos alifáticos neutros. ¿Cuál es la diferencia? Que estos tienen cadenas polares. ¿Por qué cadenas polares? Porque tienen básicamente grupos hidroxilos. Y los grupos hidroxilos son los que reaccionan bien con el agua. Son básicamente solubles. Soy alifático. ¿Por qué soy alifático? Porque tengo una cadena, ya sea lineal o ramificada, pero no formo ciclo. ¿Por qué soy neutro? Porque tengo grupo carboxilo y grupo amino en la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente tienen la capacidad de unirse al agua, de formar puentes hidrógenos, entonces son solubles en agua. ¿Por qué? Porque tienen grupos hidroxilo, eso es lo que me interesa que sepan. Entonces, el grupo hidroxilo es básicamente polar. ¿Por qué el grupo hidroxilo es polar? Porque básicamente el oxígeno tiene carga negativa, el oxígeno es muy electronegativo. Eso que el oxígeno sea muy electronegativo, el hidrógeno es positivo, me genera ahí como si fuese un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es porque el oxígeno tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva y esto a mí me forma un grupo hidroxilo. Entonces tengo un polo negativo y un polo positivo dentro de ese hidroxilo. ¿Se entiende? Esto a mí me permite, básicamente, interactuar con agua. O, por ejemplo, formar agua si interactúo con otro hidrógeno y hacer, protón más grupo hidroxilo, terminamos formando agua. Entonces soy soluble en agua. Esa es la parte importante. Bien. Y acá hay algo que se le suma, que se dice que son no ionizables. ¿Por qué no ionizables? Yo creo que esto se los conté. Cuando yo ionizo algo, es como que yo separo la molécula. Es como que yo te diga el oxígeno se me va para acá y el protón se me va para acá. Eso sería que yo ionice algo, que se separe rápidamente. Son no ionizables porque no tienden a separarse. Entonces son polares, no ionizables, alifáticos, neutros. ¿Quiénes son? Serina y treonina. Serina, ¿qué tiene? Básicamente, grupo metileno y un grupo hidroxilo. Por lo tanto, puede formar puentes hidrógenos, puede sufrir fosforilaciones también, y muchas veces es el que nos termina formando las enzimas. Treonina, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que me interesa? Grupo hidroxilo, grupo básicamente metilo. Y tiene en este caso también 2 carbonos quirales. Aminoácidos neutros aromáticos. Cuando vos leas aromáticos, es porque me forman un ciclo. Entonces, alifáticos son los lineales. Aromáticos que me forman anillos aromáticos. Se llaman de esa forma. ¿Quiénes son los anillos aromáticos? Básicamente, anillos tipo el bencénico. Básicamente, el anillo bencénico es el anillo que tiene 6. Paren que lo estoy dibujando re mal. No es así, es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el anillo bencénico. Básicamente, el anillo bencénico es una molécula que tiene 6 carbonos, paren que lo dibujo bien, ahí está, que están dispuestos en forma de hexágono. Esto es anillo bencénico, anillo bencénico, anillo bencénico. Siempre van a estar en forma de hexágono y siempre voy a tener, fíjense, dobles enlaces alternados. O sea, doble enlace, simple, doble enlace, simple, doble enlace, simple. Eso sería un anillo bencénico. Bien. ¿Qué me permite a mí esto? Darle mucha estabilidad al aminoácido, que el aminoácido no se rompa fácilmente, y otra de las características importantes que tiene es que básicamente los aminoácidos aromáticos absorben luz ultravioleta a 280 nanómetros. Esto que está acá ahora les va a sonar un chino porque está relacionado con cosas del segundo parcial. Está relacionado con cosas del segundo parcial. Yo se los voy a explicar ahora muy simple, solamente para que entiendan qué significa, pero no me hace falta que se lo sepan. Porque es esto de que nosotros lo vemos más adelante, que nosotros podemos cuantificar proteínas por una técnica conocida como espectrofotometría. Lo voy a explicar con mis palabras. Esto es un tema que se ve en primer año y antes nos lo hacían hacer en los laboratorios. Básicamente vos agarrás una cubeta, un recipiente, y a este recipiente yo le pongo una solución, ¿sí? Solución que básicamente es agua con reactivos, cositas, no importa. Y dentro de esta solución yo pongo unas proteínas, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo te estoy midiendo, yo qué sé, una muestra de orina.
¿sí? Y yo quiero saber cuántas proteínas tenés vos en orina. O puedo utilizar cualquier solución que yo haga en un laboratorio y te diga, che, te metí esta cantidad de proteínas, necesito saber cuántas proteínas tenés en esta solución. Esto es lo que yo quiero sacar. ¿Cómo sé cuántas proteínas tengo en esa solución? Esto es lo que se conoce como espectrofotometría. Básicamente, nosotros ponemos esto en un dispositivo donde vos sabés que cada proteína, esto se lo sabe por una regla, es como que yo te diga, no sé, el metro mide tanto, esto que vimos en magnitudes son como reglas que ya las tenés súper claras, pero cada proteína de tu cuerpo, por así decir, tiene una luz específica en la que, no quiero decir funciona mejor, pero sí, básicamente cada proteína tiene una luz específica. Vos sabés que la luz blanca, si vos la separás por medio de un prisma, básicamente la separás en todos sus colores. Esto lo tienen claro, ¿verdad? La luz blanca, si yo la separo en colores. Bien, ok. Esto yo lo voy a explicar muy, muy simple. La luz blanca, cuando vos la separás por medio de un prisma, esto por eso les digo, es tema del segundo parcial, así que si ya se los cuento acá es tipo un golazo. Cuando vos separás la luz, cada onda de luz, cada luz, viaja a una onda diferente. Es como que yo te diga, la luz azul viaja así, la luz roja viaja así, la luz amarilla viaja así, ¿sí? Esto es lo que se conoce como longitud de onda. La longitud de onda es básicamente la distancia que yo tengo entre una onda y la otra. Entonces, cuando nosotros decimos, tiene mejor absorción a una luz de 280 nanómetros, yo estoy buscando esto. Una luz que tenga una separación de onda y onda de 280 nanómetros. ¿Se entiende esto hasta acá? Bien. Entonces, imagínate que yo estoy queriendo estudiar esta proteína que es mi proteína X. Vos ya sabés que esa proteína X tuya funciona o absorbe mejor la luz de 280 nanómetros. Entonces, vos acá tenés un dispositivo, que acá arriba tiene un tecladito, y vos podés elegir, y te dice elegir longitud de onda. Si yo sé que esa proteína que yo estoy queriendo cuantificar, que estoy queriendo saber cuánto tengo, pongo acá en la pantallita 280 nanómetros, y este dispositivo es como que te separa la luz y te agarra la onda de 280 nanómetros. Bien. ¿Qué hace esa onda de luz? Pasa por tu solución, y acá vos vas a tener rayitos de luz que choquen con la proteína y rayitos de luz que sigan hacia el otro lado. Y acá es como que vos tenés una placa que te toma la cantidad de rayitos que pasaron hacia el otro lado. Hagamos de cuenta esto. Yo mandé 10 rayitos de luz, recibí 5. ¿Qué significa? Que 5 chocaron con mis proteínas. Esto es lo que se conoce como absorbancia. No absorción, absorbancia. La absorbancia es la cantidad de rayitos que chocaron con mi proteína, que es equivalente a la cantidad de proteínas que yo tengo. Ahora se los voy a hacer bien tonto y les voy a decir, si 5 rayitos chocaron, yo significa que tengo 5 proteínas en esa solución. ¿Se entiende? Bien, esto está explicado muy a lo simple. Esto se ve bien para el segundo parcial, pero esto sería espectrofotometría. Entonces, cuando yo te digo que los aminoácidos aromáticos absorben fuertemente la luz ultravioleta de 280 nanómetros, es esto. Que esa proteína, o que la proteína que tenga este aminoácido, a mí me absorbe ese tipo de luz. Y yo te puedo cuantificar las proteínas, es decir, puedo conocerte la cantidad de proteínas que vos tenés en una solución por la cantidad de rayitos de luz que absorbe. ¿Se entendió? Bien, bien, ok. Ahora, cuando nosotros vemos estos aminoácidos aromáticos, son estos, los que tengan anillos bencénicos, que ahora los vemos bien. ¿Que quiénes son? Son estos tres: fenilalanina, triptófano, tirosina. Básicamente, nosotros arrancamos con la fenilalanina. La fenilalanina tiene un anillo bencénico, Es también apolar. ¿Por qué? Porque es carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces es básicamente una cadena lateral que está formada por un grupo metileno, y el núcleo bencénico. ¿Cómo está formado el anillo? Por 6 carbonos, hidrógenos, y básicamente yo acá tengo 3 doble enlaces. Siempre lo mismo, intercalado. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Triptófano. Básicamente, vos tenés el grupo metileno, tu anillo bencénico, dije triptófano y me estoy marcando la tirosina, me confundí, vamos acá con el triptófano, después me voy a la tirosina. Triptófano básicamente tiene el grupo metileno, el anillo bencénico, y tiene esto que está acá, que se lo conoce básicamente como núcleo heterocíclico indol. Acá estaba, núcleo heterocíclico indol.
¿Qué es un núcleo heterocíclico indol? Básicamente es un anillo que contiene átomos distintos del carbono. En este caso, ¿a quién tengo que es distinto del carbono? Fíjate acá. Tengo nitrógeno e hidrógeno. En vez de tener carbono uniéndome este anillo, tengo un nitrógeno. ¿Sí? Ese nitrógeno hace que básicamente el triptófano sea en realidad parcialmente polar, porque al tener este hidrógeno y este nitrógeno yo puedo llegar a reaccionar con agua. Es en general más hidrofóbico que hidrofílico. Se lo toma como hidrofóbico o apolar, pero puedo llegar a reaccionar con agua con ese nitrógeno que está ahí. Y después tenemos a la tirosina, que es esta que está acá, que la tirosina tiene directamente el grupo metileno, mi anillo bencénico, exactamente igual, y básicamente un grupo hidroxilo. A esto que está acá se lo conoce básicamente como grupo hidroxilo fenólico o hidroxifenólico, que es básicamente es un anillo aromático que está unido a un grupo oxidrilo, entonces ya no se lo toma como anillo bencénico, se lo toman directamente como fenilo. ¿Qué es el fenilo? Es el benceno unido a un grupo hidroxilo. Y ese grupo hidroxilo a mí me permite reaccionar con agua. Entonces soy polar. ¿Estamos bien? Bien, acuérdense que eso se llama fenilo. Y cuando yo tenga a la tirosina en una solución que tenga un pH mayor a 10, acordate que un pH mayor a 10 es un pH alcalino. Mayor a 7 es alcalino, menor a 7 era ácido. Un medio ácido es un medio que tiene muchos protones. Un medio alcalino es un medio que tiene pocos protones. Cuando yo tengo un pH mayor a 10, este grupo hidroxilo, básicamente, suelta un protón. O sea, se disocia el grupo hidroxilo y básicamente me queda solamente el oxígeno. Y ahí el fenilo pasa a llamarse fenóxido. ¿Se entiende? Bien, bien. Bien, seguimos con el resto. ¿Quiénes son los aminoácidos que tienen azufre? Básicamente tenemos dos aminoácidos con azufre, la cisteína y la metionina. La cisteína, si nosotros venimos acá, tenemos nuestro grupo hidroxilo normal, nuestro grupo amino normal, un grupo metileno y acá un grupo SH. Grupo SH es básicamente grupo sulfidrilo. Sulfidrilo o sulfidrilo. Sulfidrilo es. Bien, que es básicamente una molécula de azufre unida directamente a un hidrógeno. Ahora, básicamente esto es como si fuese similar al grupo hidroxilo. En vez de tener oxígeno, tengo azufre. Es muy similar. Entonces, como soy muy similar, tengo la capacidad de reaccionar con agua. Entonces soy polar directamente. Y puedo ionizarme, es decir, me puedo separar y liberar al azufre y liberar directamente al protón. Y vamos a ver que a partir de la cisteína nosotros podemos formar puentes o uniones disulfuro. Que las uniones disulfuro son uniones que a mí me permiten unir aminoácido con aminoácido. Paren que les muestro una imagen. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé un poquito de la insulina? Yo acá les puse cualquiera. Acá les puse, no, esta es la insulina. Es más, esta es la insulina. Por ejemplo, la insulina está formada por dos cadenas de aminoácidos, una cadena alfa y una cadena beta. Por ejemplo, estas dos cadenas se unen por azufres. ¿De quiénes? De la cisteína con otra cisteína. Entonces me permiten esto, unir cadenas entre ellas. ¿Estamos bien? Ejemplo. Bien. ¿Quién es el otro que tiene también azufre? La metionina. La metionina básicamente tiene grupo metileno, azufre, grupo metilo. Y se la conoce como metionina. Entonces, si vos mirás toda la estructura, la metionina es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque tiene principalmente carbonos. Tiene carbono, hidrógeno, y en el medio un solo azufre. No forma grupo sulfidrilo. Entonces no se comporta como un grupo hidroxilo. No me comporto como grupo hidroxilo porque solamente tengo el azufre. Y ese azufre, básicamente, no reacciona con agua, no puede formar puentes disulfuro. Entonces soy una cadena principalmente hidrocarbonada, carbono, hidrógeno, y no interactúo con el agua. Entonces este es apolar, este es polar. ¿Vamos bien con esto?
Aminoácidos ácidos son los dicarboxílicos. Entonces vos vas a mirar la fórmula y tenés dos. El ácido aspartico, que tiene dos grupos hidroxilo, la diferencia es que el ácido aspartico es el más cortito, tiene un grupo metileno, y el ácido glutámico o glutamato, que tiene dos grupos metileno. Esa sería básicamente la única diferencia. ¿Por qué son ácidos? Porque tengo dos grupos carboxílicos. Entonces, si tengo dos grupos carboxilos, los dos pueden básicamente liberar protones. Y toda molécula que libera protón es una molécula básicamente ácida. Bien. Paren que acá había algo importante para decirles. Estos son polares. ¿Por qué son polares? Porque tienen grupos oxidrilos. Acuérdense que los grupos carboxilos son polares. Entonces, estos aminoácidos, al tener dos grupos carboxilos, se comportan como moléculas polares. Pueden reaccionar directamente con agua. Aminoácidos de tipo amida. ¿Quiénes son los aminoácidos de tipo amida? Dos. Asparagina y glutamina. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no tengo básicamente grupo carboxilo en el final, sino que tengo otro grupo amino más. Tengo carbono-oxígeno y en vez de tener unido un grupo hidroxilo, tengo básicamente otra función amida. Entonces tengo mi grupo carboxilo original, obvio, con mi grupo amida original, y además tengo uno más. Entonces, ¿qué tengo? En realidad acá tengo un grupo de tipo carbonilo, que es carbono-oxígeno, unido directamente a un nitrógeno, que sería mi grupo amina. En este caso, estos aminoácidos son aminoácidos polares también, y que vienen de los anteriores. El ácido aspartico, a mí básicamente me forma asparagina. Y el ácido glutámico o glutamato me forma glutamina. ¿Vos qué hiciste? Le reemplazaste el grupo hidroxilo con un grupo amino. Entonces, fíjate que la fórmula química es exactamente la misma, con la diferencia de que yo tuve ese reemplazo de grupo hidroxilo a grupo amino. Bien, aminoácidos básicos, son tres: lisina, arginina y histidina. ¿Por qué son básicos? Porque nosotros vamos a ver que en sus cadenas laterales, pueden aceptar protones. ¿Por qué pueden aceptar protones? Porque tengo grupos amida. Si tengo grupos amida, tengo la capacidad de aceptar protones. Entonces, si yo acepto protones, me comporto como una base. Y tengo también la capacidad de reaccionar directamente con agua. Y tienen carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque acepto protones. ¿Quiénes son? Lisina, arginina y histidina. La lisina, básicamente, tiene CH2, o sea, grupos metileno, 4. 1, 2, 3, 4. Y un grupo amino adicional. Ese grupo amino tiene la capacidad de captar protones. Por lo tanto, es básico, tiene carga positiva y es polar. Después tenés todo lo que sería la arginina. Arginina también se la conoce básicamente, no se la conoce como arginina, sino que tiene un grupo especial conocida como guanidina, o derivado del grupo guaninílico, creo que era. Ya después me voy a fijar bien, pero básicamente es un grupo conocido como guadinida. Esa guadinida, de forma simplificada, es básicamente tres grupos metilenos unidos a tres nitrógenos después. Tengo 1, 2, 3 nitrógenos con un carbono en el medio. Entonces son en realidad 4 carbonos, 3 en filita, unido, el último, a 3 nitrógenos. A mí lo que me interesa es eso. Tengo 3 CH2, nitrógeno, carbono, nitrógeno, nitrógeno. 3 nitrógenos. Esos 3 nitrógenos tienen la capacidad de aceptar protones. Entonces soy súper básico, tengo carga súper positiva. Y después tenemos básicamente a la histidina, que la histidina tiene un anillo heterocíclico conocido como imidazol. Eso que sería este que está acá. Básicamente es un anillo que contiene carbono, tiene 2 carbonos, y después tiene directamente 3 carbonos y 2 nitrógenos. Y tiene 2 dobles enlaces. Ese sería básicamente mi anillo del imidazol. Es un anillo de 5 puntas, vamos a llamarle, anillo de 5 puntas, con 3 carbonos y 2 nitrógenos. Esos 2 nitrógenos, lo mismo, tienen la capacidad de aceptar protones. Si tienen la capacidad de aceptar protones, básicamente tienen carga positiva. Hay una cosa importante acá. Como yo tengo carbonos y tengo nitrógenos, yo tengo en realidad la capacidad tanto de aceptar como de perder protones dependiendo en dónde me encuentre. Entonces, en este caso, la histidina puede actuar como un ácido o como una base. ¿Por qué? Porque puede hacer esto. Puede agarrar protones o puede ceder directamente protones.
Entonces se dice que la histidina es especial justamente por eso, porque puede tener carga positiva o carga negativa dependiendo cuántos protones capte o cuántos protones básicamente libere. ¿Estamos bien? Ok, supongo que sí. Todos los aminoácidos básicos, todos son polares. ¿Por qué todos son polares? Porque todos tienen nitrógeno. Yo cuando vea que mis moléculas tengan nitrógeno o grupos hidroxilo, soy polar. En este caso, tengo nitrógeno. El nitrógeno es en realidad electronegativo. Como es electronegativo, tiene la capacidad básicamente también de aceptar protones. Se dice protonarse, creo que por acá estaba, acá, alta capacidad de protonación. Alta capacidad de protonación es que mi nitrógeno atraiga básicamente protones y yo me una a los protones y termine generando cargas eléctricas. Nitrógeno con carga negativa, hidrógeno con carga positiva. Y esto a mí me hace reaccionar básicamente fuertemente con las moléculas de agua. Bien. Después les voy a hacer un cuadrito de qué carga tiene cada uno y qué grupo especial tiene cada uno, como para que se lo aprendan un poquito más fácil y más rápido. Después tenemos los aminoácidos de tipos cíclicos apolares. En este caso es directamente la prolina. Básicamente la prolina es uno de los casos especiales de los aminoácidos, porque la mayoría de nuestros aminoácidos nosotros vamos a ver que tienen grupos aminos, que tienen el carbono alfa, que tienen el grupo carboxilo y que tienen directamente mi cadena lateral. Ahora, ¿qué pasa en la prolina? Nosotros cuando vemos la prolina, la cadena lateral vuelve a unirse a mi carbono alfa. Entonces nosotros tenemos básicamente grupo carboxilo, carbono alfa que nace con mi grupo amino, y de ahí esta cadena se vuelve a cerrar en un ciclo y me vuelvo a unir directamente al carbono alfa. Entonces termino formando un ciclo, pero con el mismo carbono alfa. No son lo mismo que estos ciclos que veíamos acá. Este es un ciclo que empieza y se cierra de nuevo directamente con mi carbono alfa. Bien. Entonces, ¿qué me genera? Una ciclación de lo que sería este aminoácido, me termina afectando el plegamiento de las proteínas, que lo vamos a ver más adelante, y me puede formar unos derivados, que es este que está acá, que se lo conoce como hidroxiprolina. La hidroxiprolina es que yo le agrego un grupo hidroxilo en el carbono número 4. Esto que está acá, este anillo, tiene un nombre específico, que es este que está acá, que es pirrolidina. ¿Qué es la pirrolidina? Este anillo de la prolina, que es un anillo de 5 puntas, o de 5 miembros, se le dice, que tiene 4 carbonos y una molécula de nitrógeno. Bien, paren, algo más les iba a decir de este. Que básicamente es alifático. Es alifático, no es aromático. Es alifático, no es aromático. Acuérdense que en realidad nosotros dijimos que los aromáticos son todos los que tienen ciclos, pero el ciclo que tienen que tener los aromáticos es el ciclo bencénico. Este no es aromático. ¿Por qué? Porque no tiene anillo bencénico. No tiene anillo bencénico. Entonces, ¿qué soy? Soy alifático. Fíjense que en realidad yo en una de las primeras imágenes que les mostré, en este, que dice aminoácidos no polares alifáticos, está la prolina, a pesar de que tenga un anillo. ¿Por qué no es aromático? Porque el anillo que tiene es de la prolina en específico, no es el bencénico. Bien. ¿Y por qué es apolar? Porque está formado principalmente por carbonos e hidrógenos. Y los hidrógenos. Bien. Paren que me fui. ¿Dudas hasta acá con esto? Esto que está acá, dime. Yo me mareé un poquito con lo último que explicó, cíclico apolar. Cíclico apolar. Bien, voy con esto. Voy. Básicamente, la prolina nosotros lo vamos a meter dentro de la clasificación de los alifáticos. Acuérdense que los alifáticos dijimos que eran todos los que tenían cadenas lineales o ramificadas. Y los aromáticos, los que tienen anillos. Los que tienen anillos tienen que tener un anillo en específico, que es el anillo bencénico, que es este de 6 puntas y enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. Este que está acá cuenta como un alifático. ¿Por qué cuenta como alifático? Porque no tiene el anillo bencénico. Esto es lo que me interesa a mí. Entonces es alifático. ¿Y por qué es apolar? Porque tiene principalmente carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces, porque tengo una cadena carbonada que en realidad es bastante larga, soy apolar. Porque todo lo que tenga carbono y hidrógeno no reacciona bien con el agua. Ustedes se tienen que acordar que lo que reacciona bien con el agua son los que tienen muchos grupos aminos, muchos hidroxilo o el azufre con el hidrógeno. Estos reaccionan bien con el agua. Todo lo que tenga carbono e hidrógeno, CH, CH2, CH3, no reacciona bien con el agua. ¿Estamos bien?
Bien. Esto que está acá, dudo que se los pregunten, dudo. Porque son derivados que nosotros tenemos de los aminoácidos, son otros tipos de aminoácidos que tenemos, que ni siquiera se los mencionan demasiado y ni siquiera les cuentan demasiado las funciones. No creo que se los pregunten, que básicamente son la hidroxiprolina, la hidroxilisina, la fosfoserina, el más importante de todos es el ácido aminobutírico o el ácido glutámico. Básicamente son otros tipos de aminoácidos que a mí, por ejemplo, me sirven como moléculas químicas, me sirven para formar otro tipo de proteínas. No creo que se los pregunten a estos porque son aminoácidos muy específicos y muy especiales, no son los básicos, son los súper especiales, que se ven a partir, por ejemplo, del segundo año la mayoría. Entonces no creo que a estos se los pregunten. Bien, después les voy a hacer un grafiquito, un cuadro comparativo de todos los aminoácidos, pero en general vos te tenés que saber. Si soy no polar, es que soy hidrofóbico. Si soy polar sin carga, es porque tengo grupo hidroxilos o amida, básicamente. Perdón, grupo hidroxilo no polar, hidrofóbicos. Polares sin carga. Ah, son los que tienen grupo hidroxilo y amida, está bien. Aromáticos son los que tienen básicamente la absorción a 280 nanómetros y el anillo bencénico. Los que tienen azufre pueden ser azufre con hidrógeno o azufre apolar. Ácidos tienen carga negativa porque tienen el grupo carboxilo que libera el protón y el grupo carboxilo me forma básicamente el grupo no me va a salir la palabra, pero que tiene carga negativa. Básicos tienen carga positiva porque tienen mi grupo amida que básicamente acepta un protón y toma carga positiva, y los cíclicos especiales, que en este caso es directamente la prolina. ¿Qué tan quemados están? Vamos bien igual, vamos bien.